No, es que lo operaron, está muy bien, de la espalda, de la espina, y entonces ha estado con terapias. Y esas no las puede suspender, claro, ¿no? Muy buenas tardes. A nombre del Colegio Nacional y en particular a nombre del doctor José Sarucán, del mío propio, les quiero dar la bienvenida a esta continuación del ciclo de los Viernes de la Evolución, que han resultado absolutamente exitosísimos. Entre otras razones, permítanme mencionarlo rápidamente, porque es uno de los eventos en el Colegio Nacional en donde nos sentimos muy orgullosos de tener estudiantes de la UNAM, de la UAM y del Politécnico, y queremos que sigan sintiendo que efectivamente este es un foro que es su casa. La razón fundamental, yo creo, por la que hemos tenido un éxito tan espectacular en este tipo de charlas es por los conferencistas. Y en esta ocasión ocurre exactamente lo mismo, porque tengo el privilegio de presentar a ustedes a la doctora Victoria Sosa. Nos conocemos desde hace mucho, los correos que nos intercambiábamos era de una formalidad absoluta, pero nos conocemos desde la Facultad de Ciencias, de donde ella es egresada, y actualmente ella es investigadora del Instituto Nacional de Ecología en la ciudad de Jalapa. Ella es una de las grandes botánicas mexicanas, a pesar de su edad. Ya tiene un sitio muy claro, es un referente académico en la botánica, pero en especial es un referente en esta mezcla maravillosa entre la botánica, la ecología y la evolución. Y la doctora Sosa muy amablemente aceptó platicarnos de su trabajo en particular, de los resultados que tiene, con un título que es absolutamente provocador desde el punto de vista intelectual, que es lo que hace única a la flora mexicana, el origen y la distribución de las plantas mexicanas. Doctora Sosa. Gracias. Muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí en este recinto tan maravilloso y agradezco muchísimo al doctor Lascano y al doctor Sarucán por haberme invitado a este ciclo de conferencias, y me da mucho gusto ver a todos estos jóvenes interesados en la evolución. Entonces voy a presentar el día de hoy toda la investigación que he estado haciendo últimamente, que es algo que me obsesiona. Y voy a empezar primero por decirles por qué es tan interesante la flora mexicana. Es parte de México, es un país megadiverso, tiene muchísimas especies de muchos grupos de organismos y uno de ellos son las plantas. Recientemente se ha publicado la lista de plantas de México y se ha determinado que es alrededor de 23.500, y con la información que tiene Conavio puede llegar un poco más hasta 24.500. Tenemos muchísimas familias de plantas, 2.400 y tantos géneros de plantas. Entonces es un país de lo más emocionante para hacer investigación y entender por qué es tan diverso, sobre todo en plantas. Estos son los datos que tiene Conavio, de más o menos cómo están distribuidos por grupos el número de especies. La mayor parte obviamente son las angiospermas, que vienen aquí explicadas como magnolias y margaritas, pero las monocotiledonias, que son pastos, las lilies, etcétera, tienen también bastantes especies. Las gimnospermas son pocas, 150, los helechos bastantes, musgos y hepáticas y algas son mínimos. Y yo me voy a centrar básicamente en las plantas vasculares, es decir, desde helechos, gimnospermas y angiospermas. Entonces, estos van a ser los puntos que tengo en la charla. Voy a primero presentarles por qué pensamos que es singular la flora mexicana. Luego les voy a hablar un poco del trabajo que he estado haciendo para determinar la ancestría de especies y poblaciones y entender cómo es su origen. También tengo trabajo para evaluar la riqueza de especies, endemismo y diversidad. Y después pasar a explicar cuáles son las probables causas
de esta diversidad y endemismo, y por último darle la parte más aplicada del trabajo, que es sobre conservación y diversidad filogenética. Entonces, obviamente, cuando uno habla de la flora mexicana, uno piensa en el maíz, obviamente es quizá la planta más conocida por todos. Aquí tengo en esta transparencia el maíz, el teosinte, el Seadiplo perennis, para que ustedes vean cómo era la forma silvestre y cómo es ahora. Aquí en la parte de arriba, se ve cómo es el tamaño del fruto, y vean cómo se ha incrementado a través del cultivo. Y obviamente otra de las cosas que están relacionadas con el maíz obviamente es el huitlacoche, ¿no? Otra de las cosas que seguramente ustedes piensan cuando piensan en la flora de México son los chiles. Obviamente tenemos una variedad enorme de chiles y solo tenemos 4 especies, pero tienen una variedad y una diversidad genética impresionantes. Y es otra de las plantas que uno siempre piensa de la flora mexicana. Obviamente el tomate, el jitomate, el tomate verde y pertenecen al género Solanum. Este es un Solanum silvestre, es también muy importante y caracteriza la flora mexicana. Obviamente las calabazas tampoco son muchas especies, pero son muy importantes. La domesticación de la calabaza ha sido muy importante en México. Son como 15 especies nada más, pero 3 o 4 de ellas son muy usadas y han sido domesticadas ampliamente en México. Obviamente frijoles, los fasciolos, hay muchísimos. Hay 54 especies endémicas del género en México. Es también muy importante y es otro de los referentes de la flora mexicana. Obviamente el aguacate, no podemos dejar de mencionarlo. Las tunas y los nopales también son muy importantes. Hay muchísimas especies del género Puncia, que es el género del nopal, con sus frutos, que son las tunas. Obviamente el amaranto, no se diga, lo comemos muy seguido en las alegrías. Y tenemos algunas hierbas que son menos conocidas quizá, como la chaya, que es de la península de Yucatán, o el epazote, que es el quenopodium que usamos como condimento. Obviamente la vainilla ha sido una de las contribuciones de México al mundo. Es ampliamente cultivada, se ha llevado a Madagascar y demás, y fue usada por primera vez por los totonacos en el norte de Veracruz. La especie más conocida es Vanilla planifolia. Teobroma, cacao, el chocolate no es exactamente endémico de México, pero es otro referente. Hay unas cuantas especies, pero se conoce el uso de chocolate desde tiempos prehispánicos. Es otro de los referentes de la flora mexicana. De frutos también tenemos muchísimos, el tejocote, obviamente Crateus, y no se digan frutos tropicales como el chicozapote o el mamey, o quizá menos conocidos, pero también muy mexicano, Hilocereus, que es la pitaya. Tenemos el girasol, que se pensaba que su origen era del sureste de Estados Unidos, pero que lo han encontrado anteriormente en algunas cuevas de Tehuacán. Y obviamente el cempasúchil, Tagetes erecta, que se usa tanto para el Día de Muertos, está muy asociado a la flora mexicana. Podría dar una conferencia completa y quizá más de las plantas medicinales de México. Hay miles de especies que se usan en diferentes regiones y para diferentes enfermedades, y no voy a hacer más referencia a esto. También tenemos plantas alucinógenas como el peyote, que es característico de las zonas áridas de México, el toloache o el tabaco, por ejemplo. Pero lo que yo voy a hacer en esta plática es quizá centrarme en especies y en grupos de plantas que no son tan conocidos por todos, como estas que se han domesticado y que son plantas útiles de México, pero que son sumamente importantes porque son también parte de la flora única, de la singularidad de la flora de México. Entonces, lo que he hecho es recopilar toda la información de estas plantas endémicas de México y les voy a presentar aquí algunos ejemplos para que las conozcan. Por ejemplo, esta familia de plantas es endémica, es de las pocas familias endémicas de México, es esta Sechelanthaceae, que está aquí, que solamente se conoce en 2 lugares de México, en Durango y en Tehuacán.
Y tenemos el cirio, que le dicen a veces el cirio en Baja California, o el ocotillo en los desiertos de México, que es Fucheriaceae, también es otra familia endémica de México. De gimnospermas, a pesar de que no tenemos muchas, tenemos varias que son importantes y endémicas, como algunas de las cícadas, tenemos algunos abies, algunas píceas y muchos pinos. Y pinos tenemos varios endémicos. De monocotiledonias tenemos una amplia gama de las casi 5,000 especies que hay muchísimas endémicas, casi el 50% son endémicas, muchas relacionadas a las formas agavoides como Speraloe, este es el nardo, por ejemplo, este grupo pequeño también es muy interesante y también son endémicas de México. Obviamente todos conocemos el agave, ese es otro de los referentes de la flora mexicana. Hay una enorme variedad de agave, no solamente el tequilana, que es el que más conocemos, o el del mezcal, que es agave potatorum, pero hay muchos más agaves, algunos tan interesantes que solo crecen en zonas de yeso como esta, o también que es muy interesante, que está del norte del país, que es Gentrilli. Monocotiledonias, como les había dicho, hay varias endémicas, tenemos algunas orquídeas muy bonitas, interesantes. Esta blanca es del grupo que le dicen zapatitos. Tenemos también un género de bambús que produce frutos carnosos. Y obviamente un referente de la flora mexicana son las cactáceas, sin lugar a dudas. Pero las cactáceas columnares enormes que conocemos de la vegetación quizá no son las que son endémicas de México, unas cuantas. Las que son endémicas de México son estas formas pequeñas, muy interesantes, que apenas sobresalen del suelo, como tenemos aquí Astecium, los Aeriocarpus, las Leutembergias. Estos grupos pequeños tan interesantes son endémicos de México, sobre todo del norte del país y algunos de Tehuacán. La familia más grande de México es la de las asteráceas o las compuestas, de donde es el girasol. Tenemos miles de géneros, o sea, es la familia que más endémicas tiene. Por ejemplo, a esta familia pertenece la dalia, que es la flor nacional. Entonces es una familia con muchas endémicas de México. Otro referente de la flora obviamente es Euphorbia pulquérrima, la flor de Nochebuena, y algunas plantas muy interesantes que son de sitios secos, como el Pedilanthus, que ahora pasó al género Euphorbia, o esta Enrique Beltrania, dedicada a Enrique Beltrán, que es de las zonas costeras del Pacífico y de la península de Yucatán. También tenemos las que producen el incienso, que son las burseras, con unas formas biológicas muy interesantes, como Beselia y todas estas burseras, que conocemos como palo mulato muchas veces. Entonces, hasta aquí es como un repaso en 5 minutos de lo que es la flora mexicana. Entonces voy a explicar un poco toda la teoría detrás de la investigación que he estado haciendo. Entonces se había mencionado que la biodiversidad en el mundo se debía al azar, que básicamente era azaroso, que los tamaños poblacionales cambian al azar en ciertos procesos y se extinguen, y que la diversidad solamente se generaba por especiación. Sin embargo, ya desde el 2006, Ricklefs dijo que había que considerar había que considerar también la realidad ecológica y evolutiva. Entonces, recientemente, después de la teoría de la síntesis, de la evolución y demás, se conoce ahora que los patrones de riqueza, de diversidad, emergen de una combinación muy compleja de patrones ecológicos y evolutivos, y que básicamente lo más importante para entender la biodiversidad es entender cómo son los procesos de especiación, los procesos de migración y de extinción, que son los que moldean la riqueza de especies en el mundo. Entonces hay que entender todos estos procesos evolutivos para entender cómo está distribuida la diversidad en el mundo. Entonces se ha detectado que hay toda una serie de hotspots o de puntos calientes de biodiversidad en el mundo. Si ustedes ven aquí, uno de ellos es México precisamente.
el sur de México como un hotspot de biodiversidad. Y entonces ahora, después de una larga investigación en evolución y en ecología, se conoce que hay varias explicaciones para entender por qué son estos patrones de biodiversidad en el mundo. Por ejemplo, se ha dicho que una de las causas es que haya gran cantidad de recursos disponibles y entonces va a haber mucha biodiversidad, o que haya mucha energía en el tiempo y eso va a causar una gran diversificación, que haya estabilidad climática que les permite acumular especies con el tiempo, que haya gran capacidad de interacciones bióticas, entonces eso va a incrementar la especiación y la extinción, y que haya elevada temperatura y velocidad de evolución, y eso también va a dar diversidad. Entonces, estas son las causas que se han mencionado últimamente sobre las causas de encontrar estos patrones altos de biodiversidad. En particular, en México se ha dicho que México está en una zona de transición que se encuentra obviamente entre Norteamérica y Sudamérica, y que entonces aquí en medio México es el punto de contacto de estas dos floras, la neártica y la neotropical, y se ha llamado la zona de transición mexicana por los zoólogos, y por ejemplo, para el doctor Rendosky, el botánico, lo ha llamado Megaméxico, y él pone un límite un poco más amplio de esta zona que la zona de transición, que tiene varios límites según sea el geógrafo. Entonces, obviamente, esta región se le llame Megaméxico, se le llame zona de transición mexicana, tiene zonas montañosas muy importantes, está el eje neovolcánico, las Sierras Madres Oriental, Occidental y del Sur, y obviamente representa una zona de gran intercambio de flora y de fauna. Entonces, parte de lo que he estado haciendo es centrarme para entender por qué es la singularidad de la flora mexicana, es concentrarme en las plantas endémicas, es decir, son plantas que solamente se encuentran en el país. Se considera que un grupo endémico está limitado a cierto ámbito ecológico o geográfico, y se había dicho anteriormente que la flora endémica mexicana está asociada a climas secos actuales y en general para las plantas y para las plantas herbáceas a zonas de lugares más húmedos y más templados. Y investigación previa con ciertos grupos de plantas como monocotiledóneas o algunas compuestas habían identificado que el eje neovolcánico transversal es una zona muy importante de endemismo para México. Entonces, ¿qué herramientas he usado para entender cuál es el origen y el tiempo de la flora de México? Entonces, he usado varias herramientas para entenderlo. Una de ellas he usado filogenias. Entonces, lo que hago es obtener caracteres moleculares de ADN para las especies de mi interés. Uso poblaciones, especies, géneros, y entonces lo que hago es hacer análisis filogenéticos para entender cómo es la relación de ancestro-descendiente y así saber de dónde provinieron, ¿no? ¿Dónde están sus ancestros? ¿Están muy lejanos de México o están cercanos de México? ¿Y cuál es la edad de estos grupos que me interesan? Por ejemplo, este es un ejemplo que tengo con helechos, y entonces es básicamente para descubrir esta relación de ancestro-descendiente y después descubrir cuál es el origen y cómo han migrado, cuáles son sus parientes más cercanos. Otra de las cosas que hago es también a veces hacer filogeografía. Aquí el nivel es un poco más bajo. Aquí en lugar de usar especies usamos poblaciones. También usamos moléculas. Y entonces es poner genealogía y geografía y ver cómo están conectados. Entonces, por ejemplo, aquí en lugar de ver especies, aquí son poblaciones y cómo comparten lo que se llaman los haplotipos, estas secuencias, y también ponerlas en un espacio geográfico. Entonces también me ayudan a contestar de dónde vinieron, de dónde migraron, si se expandieron, etcétera. Entonces, esta es otra de las herramientas. Y todo esto se puede explicar también el tiempo de origen con el reloj molecular, en el que se planteó desde Zuckerland
que las moléculas pueden tener una cierta velocidad fiable de cambio, y entonces si sabemos cuál molécula estamos usando, podemos saber cuánto ha cambiado y ponerlo en años, ¿no? Ponerlo en millones de años. Entonces es un instrumento potentísimo que nos permite estimar las edades de los linajes. Entonces esto nos permite datar, y todavía para hacerlo más preciso, no solo consideramos la edad de cambio, la tasa de cambio de las moléculas, sino que en esa filogenia, además de las moléculas, podemos poner fósiles. Ese se llaman puntos de calibración. Entonces, con fósiles y moléculas podemos determinar mucho más precisamente la edad de los linajes. Entonces, porque los fósiles están estratigráficamente calculada su edad. Sabemos qué edad tienen, entonces ponemos moléculas y fósiles y sabemos exactamente cómo está la divergencia de los linajes. Por ejemplo, este es un ejemplo que hicimos con una planta que se llama cenizo, que es Leucophyllum. Entonces, aquí calculamos, por ejemplo, las edades, y como ustedes pueden ver, dependiendo de los marcadores moleculares que usemos, y puede cambiar un poco la edad. Cambia un poco, por ejemplo, de 9 millones a 8 millones, y entonces lo que hicimos también aquí fue considerar simultáneamente la edad que está aquí, la edad de la divergencia de los linajes, y dónde estaban localizados, para entender al mismo tiempo, con un criterio espacio-temporal, de dónde se originaron y cuándo se originaron. Otra de las herramientas que usamos mucho es la modelación de nicho ecológico, que con una serie de datos de ocurrencia de lo que estemos interesados, sean especies, sean poblaciones, podemos calcular con una base de datos de bioclima mundial cuáles son las preferencias ecológicas. Y entonces hay modelos que nos permiten predecir a futuro cómo va a cambiar la temperatura, y podemos aplicarlo a nuestro organismo de interés y saber cómo se podría haber afectado al futuro, al cambio climático global futuro, o también hay modelos al pasado. Entonces podemos saber, sobre todo en el último máximo glacial o los interglaciares, cómo afectaba el clima a las poblaciones o a las especies, y así entender un poco el origen y si se han movido, si han cambiado su distribución, si han reducido. Este es un ejemplo que tenemos también de agarito, que es un berberis. Esta es la distribución real, los puntos, y vean cómo a veces puede favorecer o restringir los periodos interglaciales. Entonces aquí quiere decir que esta especie está muy reducida de cómo estaba antes en estos periodos glacial o interglacial. Entonces, ya conociendo las herramientas, conociendo la singularidad de la flora de México, voy a pasar a explicar un poco algunos de los resultados que hago ya en particular con ancestría de especies y poblaciones. Entonces, siempre haciéndome la pregunta de si la flora mexicana está relacionada con la flora neártica o la neotropical, en un enfoque espacio-temporal, en cuál región biogeográfica y en qué tiempo. Entonces he escogido varios géneros que a lo mejor no les suenan nada porque son bastante raros. Escogí en este caso un género que se llama Chiangeodendron, que se lo dedicaron a un botánico mexicano muy destacado, que es Fernando Chiang. Es un arbolón enorme que solamente está en 2 selvas, en Uxpanapa y en el Ocote, y también lo han encontrado en Honduras. Y entonces, si ustedes ven lo que dice la filogenia que hice, es que sus parientes más cercanos son asiáticos. O sea, aquí se rompe la regla de que era neártico o neotropical, no. Sus parientes más cercanos son asiáticos. Y se ha calculado que tiene una edad de 13 millones de años, que se divergió hace 13 millones de años. Este es otro ejemplo también interesante que tengo, que es Olmeca, que es este bambú único que produce estos frutos, a diferencia de todos los pastos, produce unos frutos carnosos muy interesantes, que solamente está en las selvas tropicales de Veracruz y en los bosques mesófilos cerca de Jalapa, donde yo vivo. Esta es su distribución. Aquí anda, por ejemplo, algunas de las localidades que se ha colectado, y los parientes cercanos de Olmeca son básicamente sudamericanas, las especies.
Aquí sí se cumple la regla de que es intercambio de la flora sudamericana, la neotropical. Esta es otra de las familias que ya les había mencionado, que es una de las familias endémicas de México, que es Echelanthus, que les decía que solamente se conoce de esta parte de Durango y un poquito más aquí hacia Coahuila, y en el desierto del Valle de Tehuacán y un poquito más hacia el sur. Entonces lo que encontré es que esta es una familia muy antigua, más antigua que otros grupos, basal a todo el grupo de las mostazas. Este es otro ejemplo que es Velascoa recóndita, que se la dedicó el doctor Rendowski al pintor José María Velasco, está colectada en el Bajío, y aquí resulta que su pariente más cercano son plantas del desierto sonorense. Dice, esta planta es de muy reciente divergencia, 1 millón de años apenas. Este es otro ejemplo de géneros de este grupo Mila, que son unas monocotiledones de flores muy, muy vistosas, y aquí resultó que están relacionadas a todo este grupo es de California, del desierto sonorense, y son un poco más antiguas, 16 millones de años. Este es género de euforbiáceas, que se lo dedicaron a Enrique Beltrán, crece en zonas costeras únicamente no se nota muy bien, pero es en Yucatán y unas cuantas especies aquí en el Pacífico. Y sus parientes más cercanos son de las Antillas. Este es el grupo que yo trabajo, son orquídeas que están debajo de la tierra, y en este estudio lo que encontré es que están relacionados a géneros antillanos y sudamericanos, y también es un grupo un poco más antiguo de 33 millones de años. Estas plantas crecen en varios hábitats, en desiertos y en bosques de pino encino, y aquí también está todo el enfoque de tiempo y de espacio y de forma de vida en este caso. Después, siguiendo ya un poco el nivel más abajo de poblaciones, aquí tenemos a Lindleya mespiloides, es una rosácea del grupo de los tejocotes, que es endémica de México también, nada más que aquí, como es una sola especie, colectamos poblaciones, y este es el tiempo de origen, y esta especie se originó en el desierto chihuahuense, en el mismo desierto chihuahuense, y también tiene un tiempo de divergencia de 15 millones de años. Esta es una amapolita, también aquí hicimos poblaciones, es también 16 millones de años, es herbácea de las zonas áridas del desierto chihuahuense y tiene poblaciones en el altiplano. Y también esta planta también se originó en el desierto chihuahuense. Entonces, ¿qué nos dice esta primera parte en la que analicé algunas filogenias y algunos estudios filogeográficos? Lo que dice es que no es tan sencillo como se había planteado, ¿no? que era el origen neotropical y neártico, sino que es un mosaico muy complejo en donde los parientes cercanos pudieron venir de las Antillas o son relictos todavía mucho más antiguos con parientes cercanos asiáticos. Entonces es un mosaico muy, muy complejo, y algunos de los grupos, por ejemplo, como Bursera, que son de zonas áridas, no provienen de la flora neártica, sino vienen de Sudamérica. Entonces, este mosaico tan complejo es lo que está haciendo singular a la flora mexicana. Y otra de las conclusiones que puedo decir de esta parte de la plática es que más o menos es una flora reciente que se ha originado en el Mioceno. Entonces, todos estos paisajes mexicanos de desierto, que uno piensa en México y piensa en estos paisajes, pues en parte es cierto, ¿no? La singularidad de la flora de México tiene que ver mucho con estos hábitats. Aquí tengo algunos, por ejemplo, representadas San Luis Potosí, la Sierra de Órganos, el Valle de Tehuacán. Entonces, todos estos paisajes de zonas áridas corresponden a la singularidad de la flora de México. Entonces, en la siguiente parte voy a hablar un poco de cómo he evaluado el endemismo y la diversidad filogenética, porque para entender el endemismo y la singularidad de la flora de México, la he visto desde varias perspectivas. Entonces, aquí en lugar de usar género por género, familia por familia,
lo que hice es tener una visión global y recabar información de todas las plantas endémicas de México. Entonces, quiero saber si todos estos patrones de endemismo, de diversidad filogenética coinciden en un área y identificar áreas con diversidad única, si concuerdan también estos patrones de diversidad única. Entonces, lo que hice fue recopilar todas las especies endémicas de México, de bases de datos, de literatura, tomé sus georreferencias, dividí a México en cuadrantes y calculé todos estos índices de endemismo, de diversidad filogenética, de endemismo filogenético y el endemismo filogenético corregido. Entonces, lo que hice fue tener ya 20,000 registros de ocurrencia, que todavía los sigo incrementando, y lo que hice fue tener representados todos los grupos de plantas para poder tener conclusiones. Entonces, los resultados indican que las asteráceas, las compuestas, son las más abundantes de México y casi todas son endémicas. Es sorprendente, es una de las familias más importantes de México y con un alto endemismo. Entonces, aquí tengo indicadas algunas de las familias que a lo mejor no tienen tanto número, no son tan importantes en número de especies, pero sí en sus porcentajes. Entonces, lo que todos nos esperábamos, pero nadie las había contado, es las compuestas, los cactos, los espárragos, donde están estos grupos de monocotiledones que les enseñé, las crasuláceas, que son estas plantas carnosas, las burseras, son de los grupos más importantes endémicos de México. Entonces, cuando se mapea la riqueza de especies y las áreas de endemismo, nos encontramos que obviamente es mucho mayor en las zonas montañosas, en la Sierra Madre Oriental, en el eje neovolcánico, en la Sierra Madre del Sur, un poco en la parte central del altiplano, que no es montaña, y van coincidiendo todos estos patrones. La riqueza de especies coincide también con el área de endemismo, un poco más reducida, aquí los colores más fuertes en los dos casos indican más abundancia, entonces se van concordando. También otra de las áreas muy importantes de endemismo es la cuenca del Balsas. Entonces, cuando hablamos de diversidad filogenética, es decir, no nada más que hay muchas especies, sino que hay muchos linajes en la misma área, se va reduciendo estas áreas, pero siguen coincidiendo. O sea, es sorprendente que haya un patrón de coincidencia. Vemos que coinciden en estos lugares. Ya cuando corregimos el endemismo filogenético por área, entonces nos queda una cuadrícula mucho más fina, donde se ven cuáles son los puntos más importantes, por ejemplo, aquí en el altiplano mexicano, en el sur de la Sierra Madre Oriental, en el centro del eje neovolcánico transversal, en el área de Tehuacán-Cuicatlán y un poco en el este de esta área de Tehuacán-Cuicatlán y en la cuenca del Balsas. Entonces ya se va reduciendo un poco el área, pero lo sorprendente es que hay concordancia con riqueza de especies, con diversidad filogenética y con endemismo. Entonces, esta congruencia hay que resaltarla muchísimo. Ya se habían indicado, como les había dicho en trabajos previos, que el eje neovolcánico transversal era muy importante, pero creo que también hay otras áreas, como ya las había mencionado, que son muy importantes y que concentran parte de la flora de México. Entonces, el mensaje de esta parte de la plática es que están ligadas a las cadenas montañosas, están ligadas a zonas secas, y algo también interesante que después, a raíz de estos resultados, me hizo ampliar la investigación, es que están en áreas de estabilidad climática. Se sabe que no ha cambiado mucho el clima en estas regiones de los puntos que les indicaba, entonces es algo interesante y que después me hizo continuar con investigación. Entonces, eso me hizo hacerme algunas preguntas, como coinciden en tiempo de divergencia las especies endémicas a México y coinciden en el tiempo. Y entonces lo que hice fue hacer una filogenia de las 9,000 y tantas especies de México, endémicas de México, aquí están todas, para ver si coincidían en tiempo. Y como ven, casi todas en el Mioceno, lo que ya había obtenido por resultados individuales se vuelve a corroborar aquí todas al mismo tiempo. Lo que hice fue hacer un cronograma, es decir, una filogenia datada,
y aquí tenemos a todos los grupos de plantas y más o menos la mayoría se han diversificado desde el Mioceno. Aquí tengo este cladograma circular para que vean un poco cómo están los grupos de plantas más importantes para México, con sus millones de años en promedio. Por ejemplo, aquí están las compuestas, que sorprendentemente uno pensaría que es un grupo más reciente, pero ya vistas en total, tiene una antigüedad un poco mayor de 35 millones de años. Aquí están los chiles con 33 millones, algunos de los grupos más importantes, los espárragos, como les decía, el aguacate, por ejemplo, las crasuláceas, la flor de Nochebuena, las leguminosas, las cactáceas son más recientes, las fucheriáceas mucho más recientes. Entonces, este es un cladograma circular que muestra las edades y en los que están todas las especies endémicas de México. Entonces, pasando al siguiente tema, que son las causas de diversidad y de endemismo, lo que hice es tomar en cuenta todos los climas de México, que como ustedes pueden ver aquí son súper variados, aquí están. Entonces, se ha dicho que clima y topografía son dos factores que pueden estar entrelazados para que explican la biodiversidad. Entonces, se ha dicho también que el clima histórico es el que mayor impacto tiene, porque ha creado zonas de refugio donde quedaron las especies endémicas. Entonces, yo lo que hice aquí en esta parte de la plática es presentarles estos resultados. Lo que hice fue considerar un grupo funcional de plantas, que son las geofitas, que tienen órganos subterráneos como bulbos, cormos, etcétera, que las hacen sobrevivir en condiciones adversas. Y entonces, lo que hice es considerar todas las que hay en México, no solo endémicas, sino el total de especies. Lo que hice es que modelé su nicho y para entender un poco el efecto del clima en la diversidad de especies, y el mismo patrón se vuelve a encontrar. El eje neovolcánico y la zona de Tehuacán son las más importantes para la diversidad de geofitas, y lo que encontré es que básicamente el factor más importante climático es la estacionalidad del clima, de la precipitación. No importa las temperaturas elevadas o bajas, sino que haya estacionalidad. Entonces, retomando este tema y tratando de entender cuáles son las causas de este endemismo y de riqueza de las geofitas, y seguí también una nueva metodología aplicando también modelación de nicho, y me vuelvo a encontrar los mismos patrones. Esta es, por ejemplo, la distribución de los puntos que yo tengo, y obviamente se vuelven a encontrar estos puntos del eje neovolcánico y un poco más abajo, y también la cuenca del Balsas. O sea que es un resultado que se ha mantenido con todos estos aspectos de investigación. Entonces, lo que descubrimos en esta parte del trabajo es que la riqueza de especies está más influenciada por el clima actual, que les decía que es básicamente estacional, pero el endemismo está influenciado por cambios a nivel de precipitación en el último máximo glacial y por una elevada precipitación, así como topografía. Entonces, lo que hicimos aquí fue hacer modelos al pasado y tomar también en cuenta topografía, y estos son los resultados. Entonces, obviamente, la conclusión de esta parte de la plática es que hay gran influencia de clima y topografía, y que el endemismo está influenciado por el clima histórico y la topografía. Entonces, la flora mexicana es única, básicamente asociada a zonas de clima seco, no tan sencilla, sino es un mosaico complejo, como les había dicho. Hay relictos de floras pasadas, en patrones bastante complejos. Es un producto de variación en la topografía y en la variabilidad de clima actual y al pasado, y la mayoría de la flora se originó en el Mioceno. Entonces, parte de estos resultados se pueden aplicar para el aspecto de conservación. Ya se había dicho desde los 70s que a veces no es posible o no es posible conservar todas las especies, sino que se pueden seleccionar algunas, y estas justamente son los linajes únicos, y conocer dónde están estos linajes únicos para proponer estrategias de conservación es algo muy importante. Entonces, obviamente los resultados de todo este trabajo de endemismo y demás,
pues tienen que ver con proponer zonas de conservación por áreas, por ejemplo, estas que tienen los patrones más elevados, o estos grupos que son únicos e interesantes, hay que proponerlos, y se puede proponer conservación in situ o ex situ. Entonces, si ustedes ven, este es el mapa de las áreas conservadas, de las áreas naturales de México, y muchos de estos puntos de alta diversidad filogenética, de diversidad y de endemismo no están conservados. Entonces, algo que voy a hacer es precisamente proponer conservación, no solo de áreas, sino también de algunos de los grupos que son importantes a México. Y entonces es como parte de la contribución a la conservación del conocimiento básico, sobre todo que es posible estimar ahora cuál va a ser el efecto que tendrán sobre las poblaciones y las especies el cambio climático. Con esta herramienta de modelación de nicho ecológico es posible saber cómo se verán afectadas. Entonces, con toda esta investigación y la posibilidad de predecir cómo se verán afectadas con el cambio climático, pues es importante proponer estas estrategias de conservación, y además de que no conocemos muchas de estas especies, no sabemos si se van a usar hoy o mañana o qué efecto tienen en la parte funcional de los ecosistemas. Entonces, digamos que esta es la contribución de todo esto. Y no me queda sino agradecer su atención y darle gracias a todo el grupo de mis alumnos con los que he estado haciendo esta investigación, y a los grandes y los chiquitos de doctorado y de licenciatura. Y muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora Sosa. Creo que todos estamos absolutamente deslumbrados no solo por la diversidad de la flora mexicana, sino por la visión interdisciplinaria con la que la doctora Sosa ha emprendido el estudio de esta diversidad y los resultados tan espectaculares que tiene. Tenemos tiempo para preguntas y comentarios de parte de ustedes, así que, por favor, ahí hay una persona rápidamente. Buenas tardes. Yo voy mucho aquí a Teotihuacán, visito mucho la zona de Teotihuacán, y enfrente de la zona de Teotihuacán hay un parque ecológico, pero un desastre. Es hecho un desastre con una flora exactamente de lo que usted está mencionando. Nadie sabe cuál es el origen, cuál es su filogenética, un caos. Entonces estamos rodeados de mucha naturaleza, pero muy devaluada o subvaluada. ¿Qué se podría hacer con esas zonas donde tenemos un potencial filogenético muy interesante, pero muy descuidado? Y creo, bueno, no sé, debe haber algunas otras muchas partes, pero esa es la que me consta, porque está casi a pie de la zona arqueológica. Los campesinos no saben con qué se come todo esto. ¿No sería bueno comenzar a sensibilizar, a educar? No a estudiantes, sino a la par donde está in situ el potencial, donde hay que conservar, donde hay que preservar, donde hay que comenzar a hacer la parte educativa, didáctica. O sea, tenemos mucho. Lo que pasa, creo que para mi gusto es como integrar los elementos. Sí, tiene usted razón. Yo creo que hay dos acciones que se pueden tomar en cuenta. Una es sensibilizar a la CONAM, que es la responsable de las áreas naturales protegidas, en la que quizá las zonas más grandes, las reservas de la biosfera y demás, están mejor conocidas y más protegidas. Pero todas estas áreas pequeñas, hay muchísimas áreas protegidas que a veces no las conocemos bien, no se sabe si son de índole estatal o federal. Entonces hay que empezar un poco a poner orden, y tiene mucha razón en toda la parte de divulgación. Yo creo que todavía nos falta divulgar mucho más todos estos aspectos para que se promueva la conservación. Perdón, si muchísimo más, y con todos los medios. Si alguien del segundo nivel desea hacer preguntas, le vamos a pedir que baje a la planta baja de este auditorio, por favor.
Sí, Ya, por hola. favor. Mi pregunta está relacionada con la modelación del cambio climático y me gustaría saber cuáles son las variables que toman en cuenta para diseñarlos y más o menos qué tanto tiempo llevan y qué tipo de biólogos o de perfiles están involucrados en la elaboración de estos modelos. Ajá. Sí, la modelación de nicho ecológico es una herramienta nueva, bastante nueva, muy importante. Entonces, lo que hicieron científicos a nivel de todo el mundo, climatólogos, biólogos y demás, es que hay un panel de cambio climático y entonces lo que han hecho ellos es hacer modelos, dos tipos de modelos básicamente al futuro y a varios años, a 20, 30, 50 años, que están disponibles en red. Y lo que han hecho es en varios escenarios, un escenario positivo, en el que va a haber menos emisión de carbono, lo cual es utópico casi, y otra parte más realista. Entonces hay varios modelos con los que es posible conocer el efecto del cambio climático, y lo que tienen todas estas bases de datos son 18 variables climáticas de temperatura y de humedad. Y últimamente ya hay más información, como presenté en alguno de los resultados de topografía. Entonces es posible entender cuál es el futuro de las especies modelando su nicho, ¿no? O sea, porque obviamente no estamos en ese tiempo, pero es posible modelarlo conociendo estas variables climáticas. Y también es posible saber cuáles le afectarían más a las poblaciones o las especies, si es incremento de temperatura, si es estacionalidad, etcétera. Porque con georreferencias y conociendo bien las especies es posible modelarlas al futuro. Entonces es algo importante, y involucrados científicos para cambio climático están los que estudian básicamente el nicho, los ecólogos que definen el nicho, y zoólogos, botánicos, oceanólogos, etcétera, porque tiene mucha aplicación y mucho futuro. Acá atrás, doctor. Sí, por favor. Buenas noches. Yo tengo una duda en cuanto a pues el origen de toda esta diversidad. Comentó que es en el Mioceno. Entonces, pues sí es un poco, bueno, despierta la curiosidad porque pues tal vez coincide con algún evento geológico o no sé, a lo mejor el origen del eje neovolcánico o algo así. ¿O usted ha planteado alguna hipótesis de por qué se coincide en este periodo en específico? Sí, yo al principio pensé que podía ser más relacionado a toda la orogenia. Sin embargo, el eje neovolcánico transversal se ha formado en varios episodios, algunos muy antiguos y otros más recientes. Y esa formación de la cadena montañosa no necesariamente explica la diversidad y el endemismo. Entonces, por eso es que me aboqué a estudiar un poco más la estabilidad climática. Obviamente, la orogenia tiene que ver un poco con la estabilidad climática, pero yo creo que la formación de todos estos linajes es posterior a toda esta orogenia, y entonces es cuando ya permitió tener un clima estable y donde se fueron acumulando las especies y donde toda esta topografía tan compleja aisló poblaciones de especies y se favorecieron procesos de especiación. Por favor. Sí, sí. Yo tengo una pregunta, bueno, dos. La primera es, ¿hay un sesgo en los tipos de colecta que se han hecho más hacia el norte? Porque vi por ahí en los muchos mapas de endemismos que nos presentó un puntito como más oscuro hacia el sureste de Sonora. Eso va en relación a los muestreos que se tiene, y qué tan sesgado está con las filogenias que se tienen de las especies conocidas. ¿Esto afecta? ¿Cree que exista la posibilidad de que haya un nuevo o algunos puntos de endemismo que falten de conocer? Sí, es una pregunta interesante. Lo que pasa es que obviamente todos estos modelos y todos estos estudios sí tienen que ver con el número de registros por cada especie o por cada población. Entonces, hay varios métodos que es el que usamos para corregirlos. Entonces, hay formas de corregir y de probar con varias hipótesis si los datos son válidos o no.
Y obviamente hay que hacerlo porque las colectas en México son muy variables. Por ahí había un mapa antes y seguían mucho las carreteras, o sea que los botánicos no caminamos mucho. Pero últimamente se han incrementado las colectas y entonces justamente estos métodos se usan para corregir, porque se sabe que alrededor de 30 registros por cada una de las especies o de las poblaciones, según se estudie, es como el número mejor, más sólido para hacer todos estos estudios. Sin embargo, hay varias formas que son las que usamos metodológicamente para tratar de solucionar este problema. Y esos puntos del norte sí son reales, o sea, después de todo esto, sí son reales, ahí está el endemismo. Don Omar, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Magali y solamente una preguntita. ¿Esta información ya está descargable o se puede hacer poderlo buscar por internet? Sí, claro, casi todo es público y puedes buscarlo en Google Scholar, lo tengo en mi página. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va un poco más enfocada a esta parte de modelación de nicho, ya que muchas veces no se encuentra con muchos datos para las plantas, ¿no? Y en este caso de las especies endémicas, pues en general a veces no hay muchos registros. En esos casos, en el caso de la modelación de nicho, ¿qué estrategias se implementaron o tenían o eran especies que tenían un número suficiente de registros? Sí, está un poco en relación con la otra pregunta. No, obviamente muchas de estas plantas, por ejemplo, estas que les presenté del grupo Mila, tienen muy pocos registros porque así es su distribución. O sea, una de ellas está extinta, que es Petroninfe, había sido colectada por Chilpancingo en un cañón y ya no la encontramos. Entonces, obviamente, sus registros son bajísimos, ¿no? Pero así son, o sea, esa es la distribución, no es que no estén colectados suficientemente, esa es la distribución, son plantas rarísimas, muchas de estas son rarísimas, ¿no? Igual el ejemplo que les ponía de Changiodendron, es un triunfo encontrarlo. Entonces, entonces se hacen toda esta serie de estimaciones de modelación de nicho, se hacen curvas y se buscan los puntos debajo de las curvas que se llama AUC. Entonces hay forma de lidiar con estos puntos tan escasos, porque a veces que 30 registros no los hay definitivamente, ¿no? Bueno, es que mi pregunta va porque en ese caso hay ciertos algoritmos que requieren al menos 20. Sí. O, por ejemplo, GARP, algo así. Sí. Entonces, no sé si a lo mejor emplearon Maxent, que es una usamos sugerencia. Maxent y usamos estas pruebas de AUC y varias hasta de evolución de movimiento de los puntos desde el punto de vista browniano. O sea, hicimos varias pruebas para corregir este problema de que no teníamos suficientes registros. Ok, gracias. Don David, sí. Buenas tardes. Mi pregunta está relacionada también ante eventos de cambio climático. Usted nos muestra en su mapa de donde hay alto endemismo, que precisamente son zonas también pues, de alta vulnerabilidad ante cambio climático. Entonces, ¿qué iniciativas hay en la academia, pues precisamente en zonas que están como reserva en esas áreas, pues más prolongadas hacia largo plazo? ¿Qué va a pasar en esas áreas cuando se eleve la temperatura a 2 grados centígrados en el planeta? Muy buena pregunta. Trágica, sí. Sí, no sé qué decir. Sí, muchas de ellas se van a ver muy afectadas si tenemos. Lo que pasa es que si no somos ecológicamente apropiados nosotros, estamos promoviendo el cambio climático, ¿no? Pero sí, obviamente todos estos resultados los estamos presentando ante la Comisión de Áreas Nacionales Protegidas, ¿no? No sé, no me corresponde. Me encantaría poder preservar estos lugares y proteger, por ejemplo, a las grandes reservas de la biosfera, que también se van a ver muy afectadas y que algunas de estas tienen zonas de endemismo como Tehuacán o como el sur de la península de Baja California. Sí, si me permites una pregunta, un comentario. Sí. Los arqueólogos y los historiadores del arte colonial
Han desarrollado una serie de estrategias espléndidas en México, en donde, por ejemplo, convencen a las comunidades de que los tesoros pictóricos, escultóricos que tenemos del arte colonial es parte del patrimonio y de la identidad del pueblo. Y los resultados han sido espléndidos porque la gente se involucra en la preservación, en la promoción de sus recursos culturales. ¿Hay alguna estrategia equivalente? Sí, tienes razón, no lo había mencionado. En el caso, por ejemplo, de las cícadas que les presenté, tenemos varias endémicas y algunas bellísimas endémicas de México, que no son estas grandes que se usan como ornamentales. Y entonces lo que se hizo fue hacer un trabajo en conjunto con campesinos de Monte Oscuro, y, donde están estas cícadas, algunas de las más interesantes, y convencerlos de que era muy importante. Y entonces ellos mismos hicieron viveros y las propagan y las venden. Entonces esa sería otra estrategia. Con algunos de estos grupos ir a las comunidades donde están. Y sí funcionó y no permiten que extraigan ni una cícada de esa zona, ¿no? Y son zonas muy pequeñas y es un buen ejemplo, ¿no? En Monte Oscuro, en Veracruz. Por favor. Sí. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarla por su excelente presentación y mi pregunta va un poco enfocada o relacionada con lo que acaban de decir. ¿Su trabajo ha permitido abundar en el banco de germoplasma del país o sabe algo sobre esto del germoplasma, el INIFAP y todo esto, por favor? Gracias. Sí, hay varios bancos de germoplasma. Yo en particular no he estado involucrada. Hay varios bancos de germoplasma. Hay varios enormes, por ejemplo, de semillas muy importantes y yo obviamente tendría que revisar, mi contribución podría ser revisar si tienen semillas de estos taxa únicos y tan escasos y tan importantes para México. Es algo que tendría pendiente, claro. Perdón, aquí yo quisiera hacer una anotación por una conversación que hubo hoy en la mañana con una serie de colegas de biología en la Facultad de Ciencias. Si alguien llegara y empezara a raspar los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional, sería una tragedia cultural a la que todos nos opondríamos. Y no existe, sin embargo, la conciencia de que colecciones científicas, bancos de germoplasma y reservas biológicas son exactamente invaluables. Un área ecológica protegida, un banco de germoplasma, una colección científica, vale más que todos los diamantes de Cartier. Es imposible asignarle un valor económico, ¿no? Y creo que esa es una conciencia que deberíamos nosotros desarrollar y me parece espléndido que aquí haya tantos jóvenes que seguramente han de ser sensibles a eso. Perdón por la interrupción, claro, pero no, justamente tenía que ver con una conversación que hubo hoy al respecto. Don David, allá tenía usted a alguien, por favor. Hola, muy buenas noches. Bueno, mi pregunta va en relación todavía sobre lo que estaban platicando en cuanto a las estrategias y a la enorme riqueza que contiene. Y bueno, es más bien qué estrategias se pueden plantear a largo plazo frente a la bioprospección que se está teniendo, y bueno, más las corporaciones multinacionales que están ahí frente con los usos que se tienen más para la parte de los fármacos y eso. Entonces, ¿qué estrategias a largo plazo se pueden construir y cómo el Instituto de Ecología las está trazando, no sé, para el siguiente Plan Nacional de Desarrollo o algo así? Gracias. Sí, esa es una buena pregunta. Es algo muy delicado, ¿no? Algo delicadísimo porque realmente el aspecto de bioprospección tiene que ver, es propiedad de los mexicanos y hay que respetarlo, ¿no? Es así como se respetan todos estos valores arqueológicos y demás. Estos valores intrínsecos de las plantas, de las aplicaciones que pueden tener, pues pertenecen a las comunidades que los han aprendido a usar y dónde están, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy sensible porque todas estas compañías, grandes compañías farmacéuticas y demás, pues no han respetado muchas veces esto, ¿no? Y eso es parte de no solo de nosotros como biólogos, sino también del gobierno mexicano, ¿no? Que cumpla todas estas leyes de protección a estos recursos naturales. ¿Eso está contemplado dentro del Tratado de Libre Comercio y de los tratados? No creo, no sé, no creo. ¿Sí?
Hola, bueno, antes felicidades por su ponencia. Y bueno, estamos hablando de la interacción entre las plantas y el clima, ¿no? Y la topografía. Pero ¿qué pasa con aquellos animales, insectos y otros que se encargan de alimentarse del fruto y transportar las semillas? Es importante y en ocasiones los mismos animales o insectos tienen una tasa de extinción más alta y por lo mismo la distribución de las plantas es más reducida. ¿Qué piensa acerca de esto? Sí, era una de las causas que yo proponía en una de las transparencias. Obviamente, alguna de las explicaciones que se dan para que exista esta biodiversidad es toda esa gama compleja de interacciones, en este caso, por ejemplo, planta-insecto o planta polinizador o dispersor. Entonces, obviamente, si desaparece el dispersor o el polinizador, va a afectar a la planta, ¿no? Entonces, hay ahora una gama enorme de investigación de interacciones bióticas. También se puede modelar al futuro, pero es un poco más complejo entenderla mejor, porque sí se necesita saber en la comunidad cómo son las interacciones. Entonces, para eso últimamente están usando una técnica realmente sorprendente e increíble, muy precisa, en la que obtienen el ADN de plantas, animales, de todo el ecosistema de organismos microscópicos terrestres y demás, para entender toda esta complejidad de interacciones y entonces modelar qué pasa si alguna de esas partes se extinguen, ¿no? Pero eso es algo todavía más complejo que se tiene que hacer a nivel de hábitats, ¿no? Entonces es un poco más complejo, se está empezando. Hay ahora muchas cosas de ecología funcional y entonces obviamente si desaparece el polinizador o el dispersor va a afectar mucho la diversidad, ¿no? Porque se pueden extinguir y esa es una de las explicaciones de causas, pero abordar esa problemática es un poco más difícil y se está haciendo, ¿no? Yo no hago interacciones, pero hay gente que se dedica a hacerla. Sí, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpe, mi pregunta va en cuanto a la familia cuyo origen mencionó que era de Asia, porque conocemos que a través de varios corredores biológicos, hablando de la zona neotropical o nerítica, conocemos de qué manera hay este acercamiento hacia nuestro territorio y las condiciones climáticas. ¿Hay alguna hipótesis que conozca acerca de este acercamiento, pero desde Asia? Sí, hay varias rutas de migración que se conocen y es cómo han estado conectados los continentes. Sí hay. En particular en esta planta que yo estaba estudiando, probablemente tenía una distribución muy amplia, sus parientes estaban distribuidos en toda Sudamérica, migró hacia Centroamérica y México y aquí quedó en una zona de refugio de selvas kársticas muy, muy interesantes del sur de México. Eso me sorprendió mucho. Sí. Sí, perdón. Es que seguía muy sorprendido con ese resultado. Un relicto ahí. Buenas noches. Mi pregunta relacionada al factor de la altitud. Creo que hay puntos en el centro de México que, como lo mencionó el eje neovolcánico transversal, hay una cantidad de endemismo muy marcada, pero mi pregunta es que precisamente en un área muy pequeña, precisamente por un gradiente de altitud, se puede generar algún, no sé, o sea, ¿qué tan importante precisamente este factor para que se genere tanta diversidad en esa zona? Claro, yo creo que depende de varios factores. Si tienen una cierta preferencia por una cierta elevación, porque tiene cierto clima, obviamente, si están ocupando esos estratos de altitud, pues va a favorecer aislamiento y no se van a poder entrecruzar y eso va a poder favorecer especiación. Esa puede ser una posibilidad. Igual toda esa complejidad de montañas que tienen pliegues y demás, o sea, yo también he encontrado que a veces una cierta diversidad genética está en un pliegue de la montaña y si queda aislada, pues todo eso va favoreciendo especiación o extinción y también eso cambia, ¿no? Por favor, don Omar, sí. Hola, ¿qué bonita investigación ha hecho usted? Me parece muy extraño este periodo de creación que llevan las plantas o la vida misma, pero más que nada la pregunta va a ustedes.
no es irónico o no sé si hipócrita, pero es muy irónico que quiera fomentar sensibilidad en nosotros ante la conservación, pero ustedes toman agua embotellada. A lo que voy es, ¿realmente aún tienen esperanza de que podamos seguir con esta biodiversidad? O sea, nuestra existencia es eminente que va a llevar a una extinción de los demás organismos vivos. Si usted confía en la potabilidad del agua de la Ciudad de México, lo felicito. En el Colegio Nacional preferimos no arriesgar la salud de los conferencistas. Yo tengo una pregunta que quisiera hacer, porque ya se tocó el tema de los animales, pero si uno piensa, por ejemplo, en el esquema de los 5 reinos de Whitaker, la lógica que había atrás, o luego en el de Lynn Margulis también, los hongos aparecen como un grupo independiente por este papel tan central en el reciclamiento, que era la palabra original que había usado Whitaker y que luego Lynn Margulis hizo a un lado. Uno sospecharía, si no sabe nada de esto, que es mi caso, pero intuitivamente que asociada a estas zonas de enorme diversidad de la vegetación, debe haber una diversidad tremenda, no descrita o no conocida al menos para muchos de nosotros, de hongos. Sí. O sea, si todavía nos falta conocer mucho de la flora de México, los hongos no se conocen. O sea, debe haber una diversidad de millones de especies, pero es tan difícil reconocerlos porque morfológicamente es muy difícil por un lado, y por otro lado las hifas de repente salen y de repente no salen, ¿verdad? Entonces, más bien los cuerpos fructíferos y las hifas están ahí. Entonces, yo creo que todavía falta muchísimo de entender el papel de todo este grupo de los hongos, sobre todo en los suelos y en toda la parte de descomposición que juegan. Entonces, para abordarlo, últimamente se están haciendo reconocimiento de especies con moléculas, porque realmente es muy difícil hacerlo. Entonces, lo que se hace es tomar grandes cantidades de suelo y a partir de ahí descubrir qué especies hay. Entonces, no se conoce nada. O sea, si de plantas no conocemos muchas, de hongos estamos en pañales. ¿El marcador que están ustedes usando es mitocondrial? No, nosotros usamos en plantas, o sea, mitocondrial se usa más en animales, obviamente por lo que yo explicaba de la velocidad de cambio. Entonces, en plantas, toda la parte el ADN ribosomal no evoluciona tan rápido, no cambia tan rápido. Entonces, si extraemos el ADN de ahí, no hay tantos cambios. Entonces, siempre tratamos de usar de cloroplasto, que son marcadores muy rápidos de velocidad de cambio, y algún nuclear para entender las dos partes de herencia. ¿Y van acopladas los ritmos? A veces van acoplados y a veces no. Sí. Que es un fenómeno en que sí es un mismo fenómeno fascinante, muy importante. claro, Y claro. una de las cosas interesantes de las cactáceas, por ejemplo, es uno de los grupos en donde no están acoplados. El nuclear, que por lo general en todas las plantas es más lento, ahí es rápido, igual que el cloroplasto. Ahí están usando 18S RNA ribosomal. Siempre usamos, no usamos ITS básicamente, okay. o 18S a veces también. Y usamos varios marcadores de cloroplasto. Sí, los dos para entender, porque se hereda maternalmente el de cloroplasto y el nuclear obviamente no. Allá hay una pregunta, don Omar, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta va en torno hacia el registro. ¿Desde cuánto hay, registros de la flora en México? Y comprendiendo a México ya como una nación independiente, más o menos. ¿Te refieres hacia eso gira. a los fósiles? ¿O a...? Todo en general, vaya. Sí, toda la flora. Sí. ¿Registros de la flora? O sea, la más antigua. No sé. ¿Cómo se estudia la flora? No entiendo bien tu pregunta. A ver, perdón, para aclarar un poco la pregunta. Si uno se fija en los cronistas de la Nueva España, la labor que hacen Sahagún, por ejemplo, es extraordinaria recogiendo la información de los informantes, ¿no? Y en el Colegio Nacional nos enorgullecemos mucho de tener como compañero a don Miguel León Portilla.
y ahí hay descripciones de plantas tan precisas que siguen teniendo una validez claro. Descriptiva, taxonómica. Sí, claro, alguna ¿no? de las, por ejemplo, alguna de las orquídeas que yo estudio que están en ese código que usaban los aztecas como pegamento, son de mi grupo y las puedo identificar. ¿Eso responde su pregunta? No. Si son fósiles, hay varias formaciones fósiles, muchas de zonas áridas, y entonces ahí hay todo tipo de fósiles porque pueden ser polínicos y macrofósiles. Don David, por favor, sí. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que yo no soy bióloga, ¿eh? A mí me trajo mi amiga, pero soy de Chiapas y ahorita que veo lo interesante de lo que expuso la profesora, estoy muy preocupada hace muchos meses por lo que está pasando en la selva lacandona, que lo están deforestando de una manera tremenda. Y bueno, ahorita que veo tanta concurrencia, le comentaba yo a mi amiga, qué padre, ¿no? Que haya gente involucrada en todas las áreas de lo que uno ni se imagina. Entonces, ustedes son científicos y yo, ahorita con la tecnología y todo lo que hay, pensaba yo en cómo poder ayudar allá que hay tanta orquídea y seguramente yo crecí allá de niña y vi muchas flores que nadie conoce. Entonces, en la parte ya de la selva en medio, pues mucha gente no ha ido y seguramente hay mucha orquídea que no sé si usted las ha estudiado, pero bueno, a lo que voy es lo siguiente. Si ustedes como científicos tienen tanta concurrencia y forma de manejarlo en el internet, ¿por qué no ir a proponer, tratando de ayudar y salvar esta parte de la selva, que es un pulmón muy importante, no nada más para los chiapanecos, sino para toda la República Mexicana y el mundo, utilizando lo que ustedes saben, proponer algo en el Congreso referente a lo que ustedes hacen? Sería una forma tal vez de poder ayudar, no tanto con los árboles, que allá hay mucho cedro blanco y es por eso que lo devastan de esa manera, sino proponiéndolo por medio de las plantas que hay allá, poder ayudar. Yo sé que ustedes son científicos, no son políticos, pero lo que pasa es que yo, por ejemplo, como una simple ciudadana y terrenal, pues no tengo el acceso a poder llegar con el conocimiento que ustedes tienen. Pero con la pregunta que hizo el joven allá, que yo creo que todos lo estamos, ¿no? Y más ellos, yo tengo un hijo de 25 años y me preocupa lo que le estamos dejando. No sé si ustedes saben que en el 2020 van a desaparecer los osos polares, porque ya no van a haber hielo, no hay forma de que vivan. Entonces, utilizando esto que ustedes tienen acceso, proponer al Congreso, es una idea nada más, por la preocupación que tengo, que ustedes propusieran con su estudio, que allá hay mucha flora que ustedes conocen y llegarles por ese medio para salvar y hacer algo por esa selva que nadie hace y obviamente desde el presidente hasta el gobernador están coludidos, eso es obvio. Bueno, ahí se las dejo, no es una pregunta, es una sugerencia. Sí, gracias. Pues la zona, la selva lacandona tiene una zona protegida de montes azules. Sí está protegida en parte, la verdad, hace tiempo que no voy, no sé qué tan protegida esté. Por un lado y por otro, algunas de las orquídeas que presenté aquí, como este Cypripedium blanco, es justamente de la selva lacandona, entonces es muy importante desde el punto de vista de varios grupos endémicos de orquídeas. Yo quisiera agregar simplemente que yo creo que la comunidad científica en general es una de las más consternadas y más audibles con respecto a la necesidad de proteger el recurso biológico nacional. Y yo creo que eso se ha reflejado en la creación de una gama de alternativas que van desde
la Conavio, hasta la modificación de los planes de estudio en las universidades, hasta el empeño en hacer divulgación científica con el ánimo de crear una conciencia de preservar y recuperar también, ¿no? Que es un problema importante. Pero si me permiten una opinión personal, yo le agradezco muchísimo su comentario, creo que refleja una inquietud perfectamente legítima, pero yo hasta este momento no he escuchado de ninguno de los partidos, organizaciones políticas, una defensa clara, audible, estructurada, que efectivamente corresponda a las necesidades que tenemos. El año próximo es un año que la atmósfera política va a ser cada vez más intensa, más caldeada, y yo creo que estamos obligados a insistir allí en la necesidad de la protección del recurso, porque en eso se nos va la vida, incluyendo la identidad cultural y el recurso científico, ¿no? Había otra pregunta por allí, don Omar, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi pregunta es sobre su trabajo y es si consideró en su trabajo las técnicas etnográficas para la recolección de datos y si, porque bueno, no podemos olvidar la interacción siempre entre el hombre y la naturaleza, y si eso a lo mejor podría servir para tener una panorama de lo que podría ser el presente, sus usos, y un poco ir al pasado, ver desde qué tiempos es que se ha estado trabajando y saber más o esclarecer si es endémica o no de la región o si se ha movido, si es viable el método etnográfico en estos trabajos de biología, no tanto, bueno, así como la etnobotánica. Sí, yo creo que es muy importante, no es precisamente la primera parte que les presenté, de toda esta parte de domesticación, de la importancia del maíz, de los frijoles y demás, se ha determinado exactamente cuándo se ha domesticado, cuáles han sido los cambios que ha favorecido el hombre, ¿no? Por ejemplo, el color de las semillas, el tamaño de las semillas y demás. Y obviamente se ha llevado una investigación muy a detalle, datando molecularmente, datando etnográficamente los restos que se han encontrado de ciertas culturas y demás, de todos estos grupos mexicanos, y son muy importantes, ¿no? En particular, yo no he trabajado domesticación de estos grupos, pero hay bastantes investigadores en México trabajando domesticación, tomando en cuenta todos estos aspectos, la parte étnica, cómo han manejado estas plantas, la parte más biológica, molecular, qué genes han cambiado, qué genes han propiciado. Entonces yo creo que se está haciendo también, ¿no? Y son todas estas plantas igualmente endémicas mexicanas. Y yo creo que esta es una investigación muy importante que ahora está siendo mucho más generalizada y apoyada por organismos como Conavio, CONACYT, etcétera. Hay una pregunta por allí. Muy buenas tardes. Mi pregunta va hacia la parte de teoría de nicho, ¿no? Se me hace súper padre, ¿no? Todos estos modelos que nos ayudan, ¿no? Nosotros como futuros investigadores tenemos el modelo y justamente, ¿no? Metemos estas variables ambientales, ¿no? Y esto nos da muchísima información, ¿no? Acerca de lugares potenciales para esta flora. Pero también creo que en la parte de teoría del nicho, por ejemplo en la de construcción, ¿no? Que el propio organismo genera su ambiente, ¿no? Por ejemplo, estas ideas de Richard Lewontin en su libro de Genes, Organismo y Ambiente me hacen pensar, ¿no? Ahorita, o sea, esta parte de construcción del nicho, ¿cómo lo podemos ver o cuál es su opinión justamente en la flora de México? Yo creo que como una herramienta, como lo he usado, o sea, es una herramienta junto con otros aspectos, ¿no? Con el aspecto molecular, con el entendimiento de la parte biológica de los organismos, ¿no? No la presenté hoy, pero es como una parte integral y yo creo que esta herramienta de nicho es muy importante, no solo al futuro, sino también históricamente, ¿no? Para entender si se redujeron las poblaciones, si ampliaron, si ocuparon nuevos nichos. Yo creo que esta es una herramienta reciente, porque no hace mucho que se comenzó a usar cuando se propuso por Tom Peterson y demás, y todo es un grupo que sigue trabajando y proponiendo nuevas metodologías. Yo creo que es una herramienta muy interesante, que se puede usar y que yo la estoy usando también a nivel para entender el endemismo, ¿no? La última pregunta, por favor.
Buenas tardes y felicidades por su ponencia tan interesante. La pregunta que yo tengo es la siguiente. Usted mencionaba, y estoy de acuerdo con eso, en que no podemos conservar a todos los taxones debido a que pues, nos llevaría toda la vida. Pero tomando en cuenta que no se existe la información adecuada de cada uno de estos grupos, mi pregunta es, ¿cuáles son los factores a considerar para saber si este sí lo conservo, este no? Me he hecho esa pregunta desde la licenciatura. Yo estoy trabajando con un grupo de orquídeas, Rincostele, y muchas veces me preguntan, ¿pero por qué este grupo? ¿Por qué es importante conservarlo? Entonces, me gustaría conocer la opinión de una experta sobre qué tipo de respuesta dar, porque toda la flora es importante, pero siempre hay que saber, si no tenemos el conocimiento de si sirve solo para ornamentación, medicina o alimentación, entonces, ¿qué respuesta podemos dar para poder conservarla? Claro, alguna de esta metodología que presenté, por ejemplo, toda la metodología de Faith, lo que hace es considerar toda la parte filogenética y la posición que ocupa para darle como más valor a qué preservar, como es como toda la filosofía de la agonía de escoger, porque precisamente a lo mejor no se pueden conservar todas las especies, pero sí alguna. Entonces hay varias metodologías para proponer precisamente esta conservación, es que sea su posición filogenética, que sea, por ejemplo, muy antigua, muy basal, única. Hay formas de incluir caracteres en la filogenia para entender y darle peso a la conservación. Entonces está toda esta perspectiva a nivel de especies con toda esta metodología y a nivel de áreas con la diversidad filogenética y de endemismo. Entonces hay varias metodologías que permiten como darle un valor agregado a esas taxa. A lo mejor hay alguna especie que tiene un carácter único y que es muy importante preservar, etcétera, ¿no? La parte funcional de los ecosistemas. Entonces hay varias metodologías que precisamente ayudan a la agonía de seleccionar. Yo, con este comentario de la doctora Sosa, quisiera agradecerle una conferencia absolutamente espléndida. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que la magnitud del trabajo pendiente para conocer la diversidad y los orígenes de esa diversidad vegetal que tenemos en el país es enorme. Creo que estarán de acuerdo conmigo que nos hemos asomado apenas a la tarea que significa preservar y recuperar esta diversidad biológica, y evidentemente eso de lo que requiere es de un aparato científico cada vez mayor, requiere de que haya una conciencia no solo en el Estado, sino también en la sociedad mexicana, de la necesidad de aumentar los recursos y el número de científicos que requiere el país en muchas áreas, pero en esta en particular creo que ha sido perfectamente visible. Y yo decía al principio de la charla que me daba mucho gusto siempre recibir a muchos estudiantes en el Colegio Nacional, a nombre de todos mis compañeros del colegio, a nombre de la institución, estudiantes que venían de las 3 instituciones básicas que tenemos en la Ciudad de México, que son la UAM, la UNAM y el Politécnico. Pero hay algo que estoy seguro que ustedes habrán notado que fue un patrón. La edad promedio de quienes hicieron la pregunta era muy baja, y eso es extraordinariamente alentador. Es muy alentador porque significa que los jóvenes están cada vez mejor preparados, que tienen un compromiso intelectual con el estudio de la diversidad vegetal, que tienen un compromiso intelectual con el darwinismo, y quiero aprovechar este interés que ustedes tienen para invitarlos a un evento que vamos a tener aquí el día 25, que es viernes a las 18 horas. Va a haber una conferencia de Emma Darwin, que es la tataranieta de Charles Darwin y de Emma Westwood, que nos va a hablar un poco de la historia de la familia Darwin y Westwood, sobre todo en términos de cómo de repente se expande un espacio en donde gente perfectamente común y corriente, esto no se aplica a Charles Darwin, era absolutamente excepcional, pero todos los demás absolutamente comunes y corrientes, sin embargo hacen contribuciones extraordinarias en las artes, en la historia, en las ciencias, lo cual demuestra que las sociedades tienen obligaciones de abrir
los espacios para que la gente desarrolle su potencial. Los queremos invitar entonces a nombre del Colegio Nacional a ese evento que va a tener lugar aquí. Hay un evento el día previo en la Feria Internacional del Libro Universitario, en un espacio bastante feo, que está más allá del edificio nuevo del posgrado, donde va a haber un diálogo entre la doctora Darwin y yo mismo. Y también quiero aprovechar para invitarlos el viernes 8 de septiembre a la sesión del viernes de la evolución, el 8 de septiembre, que va a tener una conferencia, va a contar con una conferencia de la doctora Yolanda López Vidal de la Facultad de Medicina, que va a hablar sobre la evolución de la relación entre Mycobacterium tuberculosis y Homo sapiens. Mycobacterium tuberculosis, todos ustedes saben, la bacteria que está asociada con la tisis, con los tísicos, con los tuberculosos, ¿no?, como se les llamaba en el siglo XIX. Es una bacteria que dio origen de manera indirecta a óperas como la Bohemia y la Traviata, pero también es una bacteria que tiene una historia evolutiva extraordinariamente compleja que habla precisamente de esas interacciones bióticas. Entonces los quiero invitar y dicho eso, yo quiero agradecerles enormemente su presencia. Ha sido una conferencia con un éxito espectacular en términos de asistencia, en términos de pregunta, pero sobre todo en términos de el conocimiento que tan generosamente compartió con nosotros el día de hoy la doctora Sosa, a la que le quiero dar las gracias a nombre de todos ustedes, a nombre del Colegio Nacional. Muchas gracias, Víctor. Espléndido, ¿eh? Y el nivel de las preguntas fue muy bueno.